Amén, hermanos. Antes de empezar con el mensaje, qué bendición el especial del coro. En verdad que se notó que pasaron bastante tiempo en el ensayo y se escuchó muy bien. Y solamente pensar si son fieles, si siguen ensayando, bueno, ¿qué no puede hacer el Señor, verdad? Si alguien más gusta formar parte del coro, pueden pasar con nuestro hermano Abieser después del servicio o de la orquesta de igual manera. Él da esfuerzo al cansado. Creo que todos levantamos la mano por ahí al reconocer que estamos cansados y venimos para que sea Dios quien pueda renovar nuestras fuerzas. Quisiera que podamos llevar este texto, hermanos, y ahorita lo vamos a estar viendo Isaías, pero nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, nuestra entrega en todas las áreas de nuestra vida al ser creyentes tiene mucho que ver con nuestro nivel de nuestra vida espiritual. Nuestro deseo debe ser anhelar tener una vida espiritual que agrada a Dios, tener un corazón que es recto delante de Dios y siempre buscar estar animado con las cosas y con la obra de Dios, hermanos. Incluso quiero que nos demos cuenta de lo siguiente: cuando nuestro corazón está bien con Dios, incluso en ese momento somos débiles. Te lo voy a repetir para hacer un énfasis. Cuando tu vida espiritual está como debe estar, aún ahí somos débiles. ¿Cuánto menos cuando descuidamos nuestra vida espiritual? ¿Cuánto menos cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios? Si cuando estamos bien somos débiles, ¿cuánto más si no lo está, hermanos? Debemos de reconocer que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Y así como uno usa un instrumento y debe estar afinado para ser efectivamente tocado, después de usar un instrumento, uno lo guarda en su estuche y por lo general tiende a desafinarse. Y por eso uno debe sacarlo, debe limpiarlo, debe afinarlo para que pueda ser usado por quien lo toque. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y venimos, hermanos, el domingo para que el Señor pueda usar nuestra vida, y tal vez somos guardados entre semana y constantemente nuestro instrumento, tu vida, tu corazón, tu mente debe estar afinada para que cuando la buena mano del Maestro quiera usarte, estés listo y afinado y pueda usarte para su honra y su gloria. El salmista bien lo dijo en el Salmo 108:1, mi corazón está dispuesto. O en otras palabras, mi corazón está en sintonía. Y hermanos, entre comillas, cada vez que vengamos a la iglesia debemos sintonizar nuestra mente y corazón con Dios para que nos hable. Si alguien predica en la radio y tú vas manejando, pero en vez de estar en la estación donde el mensaje está, pones otra estación, jamás llegará el mensaje. Y cada vez que vengamos a la iglesia, tú debes decirle, al igual que el salmista, mi corazón está en sintonía, Señor, háblame. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Al ser hijos de Dios, también somos siervos de Dios, y nuestro corazón y mente debemos afinarla nuevamente. Pero usando la misma alegoría, el mismo ejemplo. Como uno guarda el instrumento, jamás se queda afinado, tiende a desafinarse. Y necesitas ajustarlo. Por nuestra naturaleza, queridos hermanos, nuestro corazón busca lo suyo propio. Nuestro corazón es orgulloso. A nuestro corazón no le gusta la oración. Nuestro corazón por naturaleza es obstinado y es rebelde y necesita constantemente someterse al bisturí de la palabra de Dios, ser rendido en oración para que Dios ajuste nuevamente nuestro corazón, que por naturaleza se desafina. En otras palabras, es avivarlo y estimular nosotros mismos a nuestro corazón para que busque las cosas de Dios, hermanos. Quisiera seguir haciendo un énfasis en nuestra debilidad. El proceso del decaimiento de todas las cosas es muy fácil y sutil. Para que uno esté abajo espiritualmente, ni siquiera debes decidirlo.
No es que alguien diga, pues ya no voy a ser un excelente cristiano. No, con el simple hecho de decidir no caminar con Dios y hacer lo que Dios te ha mandado, automáticamente se enfría nuestra vida espiritual. No es algo que decides, sino más bien es algo que debes decidir tener una vida espiritual, porque si no, automáticamente seremos los cristianos más carnales que puede haber. El deterioro es normal. Deja tu auto sin un servicio y a ver qué le pasa. Deja tu casa sin darle un mantenimiento y a ver qué le pasa a la casa. Deja tu jardín y no lo cuides y no lo riegues y verás que irá desapareciendo ese jardín. De igual manera, nuestro alma y corazón, hermanos, por nuestra condición tienden a pecar. Necesitan ser ajustados. Necesitan venir a Dios y anhelar avivar nuestro corazón, nuestra mente, que busque la voluntad de Dios. Es muy triste, hermano, que muchos creyentes decaen espiritualmente, ya no se congregan con fidelidad, no pasan mucho tiempo en oración, no sirven a Dios, hace meses no comparten su fe, no apoyan la obra de Dios, no son diligentes al estudio de la palabra de Dios y decaen y ni siquiera se dan cuenta. Como mera religiosidad de vez en cuando se congregan, pero tu corazón no está afinado con Dios. Debes afinarlo. Y se excusan bajo la famosa frase, pues no estoy tan malo como, y por lo general usas a alguien que está en alcoholismo probablemente. Cuando este libro nos manda a medirnos con aquel que tiene la estatura perfecta. Y cuando yo me mido con aquel que Efesios me manda a medirme, estoy muy sucio y estoy muy pequeño. No te midas con otra persona ni con alguien que está sentado al lado tuyo. Mídete con quien la Escritura te manda a medirte. Y es por eso que no nos quedará más que nada a nosotros decir que no somos más que pecadores salvos por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Decaer espiritualmente no requiere esfuerzo, hermanos. No requiere decisión, es natural. El decaimiento espiritual en la vida del creyente. Si tú no le das cuerda a un reloj, podrá estar acomodado en la pared muy bonito, pero si no le das cuerda a ese reloj, por naturaleza deja de funcionar. Cuando le dejas de dar cuerda a tu alma con la oración, someterlo a la predicación de la palabra de Dios, lentamente irá perdiendo su fuerza y se vendrá el decaimiento espiritual en la vida del creyente. Spurgeon decía, no importa el fuego que profeses tener, en ocasiones por descuidarnos la llama disminuye. Y esto aplica para cada uno de nosotros, hermano. Constantemente debemos cuidar nuestro fuego, nuestro anhelo, nuestro amor, nuestra devoción, nuestras convicciones a Dios. Guarda esto en tu corazón, hermano. Si el mismo sol no siempre es tan poderoso, cuanto menos el brillo de la fortaleza del hombre. Si el mar no siempre tiene la fuerza de la marea alta y a veces parece una enorme alberca, cuanto menos la fuerza y vitalidad de un hombre. Nuestra fuerza tiende a menguar. Nuestra vida espiritual, lamentablemente, que tenga que predicarlo, tiende a decaer. No existe una sola vida que siempre esté arriba. Todos pasamos por esos momentos en el cual un día te sientes Juan el Bautista y en el otro, tal vez en el valle de la amargura, como el salmista lo explicaba. Tal vez le predico a alguien que su espíritu está en marea baja. Tal vez le predico a un árbol que ya ha perdido sus hojas por el invierno. Y tal vez vienes esta mañana y te preguntas, ¿acaso habrá esperanza para mi vida espiritual? No es de extrañarse
que pasemos por pausas o debilidades en nuestra vida espiritual. Si incluso en tu trabajo tienes rachas buenas y rachas no tan buenas. Incluso hay momentos que hay vacas gordas y hay vacas flacas. Incluso en el ministerio hay días tan gloriosos que uno ve cómo Dios bendice de una manera tan palpable y días tan secos, incluso dentro de la obra de Dios. Por eso es importante darnos cuenta que nuestra fuerza, como tiende a decaer, como nuestra vida espiritual tiende a menguar, uno tiene que aprender a tener su fortaleza en Dios para que sea Él quien aumente nuestras fuerzas, hermanos. Si el clima ha tumbado tus hojas, gózate y fortalécete, porque no siempre te quedarás de esa manera, porque el árbol puede verse esplendoroso nuevamente. Regreso a mi énfasis. La mayoría de todos los presentes no mantenemos el nivel espiritual que deberíamos de tener. Y nos hundimos terriblemente, incluso algunos más de lo normal, y por un descuido y no aprender a renovar tus fuerzas en Dios, como lo dice el texto de nuestra lectura ahí en Isaías, hermano. Algunos jóvenes pierden su fortaleza porque en vez de entregarle tu fuerza y tu juventud para servir a las cosas de Dios, se las entregas a este mundo y siendo creyente le das la espalda a tu Creador y pierdes tu fuerza y de pasada tu testimonio. Algunos que ya han pintado el pelo de gris en decepciones, dificultades o carencias, su fuerza empieza a disminuir, su entusiasmo y sus ganas menguan día con día. Sin embargo, la Escritura dice en Isaías capítulo 40, y vayamos a nuestras Biblias, hermano. Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, pero los que han aprendido, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y la Escritura nos dice que tendrán tales fuerzas que podrán levantar alas como las águilas. Aquella alma que viene sedienta en esta mañana y absorbes cada palabra que es predicada y sales con fuerzas renovadas como las del águila, hermano. Algunos que tal vez ya no tienen suficientes fuerzas para volar como las águilas. Hace años tú volabas como las águilas, tus primeros años y tus obras, era evidente la fuerza y entusiasmo que tenías y el vuelo que impulsabas, pero después has aflojado la marcha y sin embargo tal vez ya no has levantado alas como las águilas, pero has tenido un paso más firme y has aprendido a correr. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si puedes y Dios toca tu alma en esta mañana, sal de esta mañana y vuela como las águilas. Si eres más precavido y tu fuerza ha menguado, simplemente corre y camina. Hermano, si no puedes correr, al menos camina, pero camina con Dios como lo hizo Enoc. Si no puedes volar, corre, y si no puedes correr, camina. Pero hermano, sigue adelante en las cosas de Dios. David Livingstone, aquel gran misionero a África, dijo, iré a cualquier parte siempre y cuando sea para adelante. Levantarán alas como las águilas. Es posible que tu decaimiento físico, hermano, pueda ser de tu decaimiento espiritual. No estás donde debes estar. Tal vez has dejado tu primer amor. Tal vez por tu obstinada voluntad y abierta rebeldía has contristado al Espíritu Santo de Dios.
ya no hay lluvia, porque ya no hay oración. Y tienes una terrible falta de fe y vives en una oscuridad de incredulidad. Es triste, pero hablamos de la incredulidad como si fuera una aflicción para compadecernos en vez de un crimen el cual debe condenarse, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Examinémonos en esta mañana. Tal vez sientas menos amor por Dios, por Jesús, que tenías antes. Quizá tu celo por la obra de Dios ha menguado. Sientes menos angustia por aquellas almas eternas que irán al infierno si no escuchan una gota de agua del Evangelio. No es extraño que disfrutes menos la presencia de Dios y vivas una vida abatida. Guarda esto en tu corazón, hermano. Si la raíz no es fuerte, ¿cómo podrá florecer la rama? Si nuestro fundamento no es el que debe ser, ¿cómo estará el resto de la historia? Si tu vida espiritual no es lo que debe ser, ¿cómo estarán todas las demás áreas? Muchas veces es nuestro propio ego que mata nuestras fuerzas. Y debemos estar alertas cuando perdemos ese fuego, esas fuerzas, y poco a poco, hermano, se terminan las fuerzas. Tal vez visiblemente se ve igual, pero tú y tu alma sabes que no estás igual. Como aquella persona que entró en una casa que estaba llena de termitas. Años habían pasado, él conocía esa casa y regresó años adelante, pero estaba invadida de termitas. Él a simple vista dijo, esta casa está igual. Es la misma mesa, es la misma silla, la misma puerta. Pero solamente bastó con sentarse en una de las sillas y se desboronó la silla. Porque la termita, aunque se veía igual por afuera, estaba completamente consumido por adentro. Cuando nuestras fuerzas, cuando nuestra vida espiritual empieza a menguar, es como las termitas en nuestra vida. Y tal vez puedes decir, pues estoy igual. Tengo la misma fuerza, como Sansón decía, saldré libre como las demás ocasiones. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando descuidas tu vida espiritual, te verás igual, pero estás hueco. Y estás a un paso de desvanecerte. Alguien dirá, ¿y qué si no cuido mi vida espiritual? Porque pastor, si le soy honesto, últimamente no tengo muchas ganas de leer este precioso libro que antes me sacaba lágrimas. Pastor, ¿y qué si antes anhelaba orar tanto y ya no oro igual? Hermano, si has perdido el deseo en tu alma de leer la Biblia y de orar con más urgencia y preocupación, deberías pasar tiempo con Dios. Uno debe siempre caminar con Dios, pero más cuando no quieres hacerlo, hermano. Porque esta alma y este corazón están mal delante de Dios y por eso rehúsa las cosas espirituales. No es normal. Ese corazón está enfermo. Las termitas han entrado. Un cristiano saludable anhela las cosas de Dios y anhela la obra de Dios. Y tu alma, después de venir a la iglesia, dice: bendice alma mía a Jehová, y sale llena porque el alma ha sido alimentada. Dios nos permita nunca esconder nuestra decadencia espiritual sin darnos cuenta, porque perderemos nuestra fuerza, nuestro entusiasmo y nuestras convicciones. Sino que tengamos la suficiente fuerza para darnos cuenta. Y aunque no tengas muchas fuerzas, tengas las suficientes para doblar tus rodillas ahí en la casa y pedirle a Dios que avive ese corazón obstinado y rebelde. Y que su buen espíritu nos avive. Aquí empieza el mensaje. ¿Cómo recobrar tus fuerzas?
cómo levantar esas alas como águila. Cómo correr y no cansarte, y caminar y no fatigarte. Cómo avivar tu vida espiritual. Solamente un punto en esta mañana: vuélvete a Cristo, hermano. Cristo es la respuesta para todo. Tal vez sientes que este mensaje te acaba de describir completamente. No tuviste que decir amén en voz alta, pero sabes que tu fe está debilitada. Y te recuerdo que un creyente apartado de Cristo está condenado a la desdicha. Spurgeon decía que si te apartas de Cristo tendrás que ir al infierno, porque una vida sin Cristo es el mismo infierno. Alma débil, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. Tendrás reposo. Encontrarás la paz que anhelas hace meses, incluso gozo en medio de tus tristezas. Encontrarás el consuelo que tu alma tanto desea y la fuerza necesaria para levantar alas como las águilas, hermanos. No puedes permitirte una decadencia espiritual. No puedes darte ese lujo. Tal vez hay grandes hombres, hermano, y estudio la vida de Spurgeon, y tal vez pienso, tal vez aquel hombre podía perder un poco de su fe porque estudio que tenía mucha. Tal vez podría perder un poco de su fuerza porque veo que tenía mucha. Pero yo no me puedo dar el lujo de perder ni un gramo de fe, porque les soy honesto, no tengo mucha. No puedo perder mucha de mi fuerza porque no tengo mucha. No puedes darte el lujo de vivir abajo del estándar que Dios te ha pedido. Debes subir y anhelar, vivir donde Dios quiere, llevar la vida que Dios quiere y tener una vida espiritual, hermano. Si perdemos la poca fe que tenemos, no seríamos más que un lamentable incrédulo. ¿Recuerdas el anhelo que tenías por las cosas de Dios? ¿Por qué no lo recuerdas en esta mañana? Ten metas para Dios. ¿Sí escuchaste eso, hermano? Ten metas para Dios. Un cristiano saludable tiene que tener alguna meta para Dios. Y si ya tendremos una meta, ¿por qué no la hacemos grande? Porque nuestro Dios es grande. Entre más alto apuntes la meta, más lejos llegará la flecha. Si te propones alcanzar la luna, llegarás más lejos que si le apuntas un arbusto. Anhela tener una vida que agrada a Dios, hermano. No permitas mantener tu vida espiritual baja, porque estás a un paso del declive. ¿Dónde está tu pasión, hermano? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu devoción? ¿Dónde quedó tu sacrificio? ¿Dónde? Al menos anhelas tener esa vida espiritual de la cual se predica esta mañana. Debemos tener actividades que alimenten tener esa vida que a Dios le agrada. Sabes que cada vez que entramos por esa puerta y nos sentamos y pasamos unos cuantos minutos alabando a Dios en oración y sentándonos, hermanos, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, cuando ese mensaje entra en nuestras vidas, nos anhela tener una vida que agrada a Dios. Debes de tener actividades que te motiven a llevar una vida que agrada a Dios. El ver a otros creyentes en esta mañana mientras alababas a Dios y mirabas a la izquierda o a la derecha, sus convicciones y su fidelidad a Dios también animan tu alma, al igual que tú animas a la de otro. Y sobre todo su palabra y su Santo Espíritu, que es lo que más nos anima y nos alienta a renovar nuestras fuerzas, hermanos. Llego a este mensaje a la conclusión que debemos arrepentirnos de nuestros errores, de nuestra apatía, que poco nos ha importado nuestra vida espiritual, y que podamos renovar nuestras fuerzas y por ende renovar nuestra consagración a Dios. Pienso en aquel esclavo israelita que era puesto en venta
en un mercado y se acercaba el mejor postor y compraban a un esclavo y agujeraban su oreja en símbolo de esclavitud a su amo. En ocasiones algunos amos eran buenos. Y después de que pasó el tiempo que aquel siervo debía trabajar, si el amo era bueno, el siervo le decía: aunque ya me puedo quitar este zarcillo, decido dejarlo, porque aunque ya no tengo más que servirte, decido ser tu esclavo por amor. Qué mejor idea que con Cristo, que nos encontró, hermanos, y nos pagó con un alto precio. Con la sangre bendita del Cordero compró nuestra alma. Sin embargo, no nos compró para esclavitud. Él nos compró para ser libres, hermanos. Y la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Dios perfora espiritualmente ese zarcillo y podamos decirle al Señor con unas fuerzas renovadas: aunque no tengo que servirte, Señor, seré tu esclavo por amor, porque has sido un muy buen amo conmigo. No tengo que hacerlo, pero decido hacerlo, porque eres muy bueno. Y vaya que el Señor ha sido muy bueno, hermanos. Vuelve a tu lectura bíblica. Si tu fuerza espiritual, tu vida espiritual ha menguado, vuélvete a la Biblia. Vuélvete a aquellos preciosos días cuando leías un salmo y un salmo, hermanos, brincaba tu mente, se impregnaba en tu corazón y pensabas en ese salmo toda la semana. Y ahora necesitas ponerle un separador porque se te olvida dónde quedó tu lectura de ayer. No causa el mismo efecto que hacía en tu vida, hermano. Cuando encontrabas una nueva verdad y no te cabía más que compartírsela a alguien más, hermanos, que creías todo lo que enseña este precioso libro sin tener un solo error. Algunos, es lamentable que entre pasan más tiempo al ser creyentes, un día encuentras dudas. O algunos incluso se atreven a decir errores. Y si un día alguien encuentra un error en este libro, quien está en error es el lector, nunca este libro. Al hojear este libro recordamos tantas historias, hermano. Yo recuerdo incluso sermones predicados, y este libro es un bálsamo a tu alma. Este libro es un tesoro inagotable, que aunque vayamos a la misma parábola, incluso si fuiste criado en un hogar cristiano y te llevaban a la escuela dominical, puedes estudiar la misma historia y Dios te habla en manera distinta en la misma historia que leíste años atrás. Comprueba ser que este libro es diferente a todos los demás libros, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Dios nos conceda tener esas fuerzas, tener esa vida y tener un avivamiento. Si tú buscas tener un avivamiento, tu meta más grande no debe ser agradar a otros, sino tu meta más grande debe ser agradar a Dios, hermano. Me encantó una frase, iba a decir fresa, ¿verdad, hermanos? Con este clima y unos hielos, hermano. Frappé, ya me voy a desviar, hermano. Pero vi una frase, hermanos, que decía: disculpa si no cumplo con tus expectativas, pero mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. ¿Pudiera ser esa tu prioridad, hermano? Porque solo así renovarás tus fuerzas. Solo así tendrás la vida que debemos tener. La Escritura dice: yo honraré a los que me honren y los que no serán puestos en poco. Terminamos con esto, hermano. Debemos darnos cuenta de nuestra poca fortaleza física y espiritual. Cuando tu corazón está bien y es recto delante de Dios, incluso ahí eres débil.
cuánto menos si tu corazón no es recto delante de Dios, no lees la Biblia y tu vida espiritual no es lo que debería ser. Somos demasiado débiles. Tendemos a tener una decadencia espiritual y no veas la banca del vecino, ve a tu propia alma y corazón. Nuestra vida tiende espiritual a declinarse. Ni siquiera debes elegirlo, simplemente al no buscar las cosas de Dios, vas en picada. Pero la respuesta, dice la Biblia en Isaías 40:31, pero aquellos que esperan en Jehová. Aquellos que vienen a la casa de Dios, aquellos que con devoción y fidelidad leen la Biblia, aquellos que con sacrificio sirven a Dios, aquellos que con devoción doblan sus rodillas, aquellos que con su canto alaban a su Dios, aquellos que esperan en Jehová, aquellos tendrán nuevas fuerzas, hermano. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas aquellos que participan en algún ministerio y tan solo, hermanos, pienso en aquellos hermanos que se añadieron del coro. Te aseguro que tu alma saldrá renovada esta mañana porque tuviste la dicha de haber servido a Dios. Renovado, tendrás nuevas fuerzas. Por haber venido a este servicio saldremos con nuevas fuerzas, pero así debe ser cotidianamente. Termino en Salmos 92:10. La Biblia dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Este pasaje nos habla de la fuerza como el pasaje de Isaías. Lo curioso de esta historia, hermanos, y leí en la semana que cuando un búfalo necesita más fuerzas o cuando un búfalo va de su vida, la manera de tener más fuerzas es que le inclina las rodillas de enfrente para impulsarse con más fortaleza. Y muchas veces clamamos por este verso y le decimos, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo, como si simplemente fuera un mero deseo. Pero no nos damos cuenta que las fuerzas del búfalo están con inclinar sus rodillas y tienen mayor tracción y mayor fuerza. Las fuerzas del búfalo no vienen simplemente por salir con un deseo de que Dios te dé más fuerzas, sino que tu decisión sea doblar tus rodillas voluntariamente, hermanos, hacer la obra de Dios, y Dios te dará las fuerzas del búfalo, hermanos. Seremos ungidos con aceite fresco. No dejes que tu vida espiritual mengue. Los jóvenes se flaquean y se cansan. Nuestra vida espiritual tiende a irse para abajo. Pero la respuesta de esta mañana es, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Dios renueve nuestras fuerzas. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a ponernos de pie.